Hola, soy Vicky Dávila Digital. Me declaro profundamente conmovida con los testimonios que he escuchado en los últimos días de exguerrilleras que fueron abusadas sexualmente dentro de las filas de las FARC o fueron reclutadas cuando tenían apenas 11, 9 años, eran unas bebés y sin embargo fueron llevadas a la fuerza a la guerrilla de las FARC. Otras han tomado valentía para contar que en las filas de las FARC les arrancaron sus hijos del vientre, las obligaron a abortar, las llevaron a abortos forzados. Historias que realmente nos parten el alma. Sí, ustedes dirán que también ocurrió en las filas de los paramilitares. Y quiero decirles que es igual de reprochable. Las víctimas de los paramilitares y las víctimas de las FARC son iguales. Es decir, a la luz del dolor, a la luz de historias trágicas, a la luz de la reparación y de lo que merecen las víctimas, claro que son iguales. A la luz del dolor especialmente, porque tuvieron unos victimarios. No defiendo a los paramilitares, no defiendo a las FARC, no defiendo a las víctimas de los entes del Estado, de las fuerzas del Estado. Lo cierto es que estos últimos días, escuchando a estas mujeres que están viviendo una doble tragedia, salieron de la guerrilla o porque fueron capturadas y terminaron presas durante más de 10, 11 años por terrorismo, secuestro, una cantidad de delitos, o sencillamente se desmovilizaron y empezaron a ser objetivo militar de las FARC. A estas mujeres nadie las mira, a estas mujeres nadie les para bolas, a estas mujeres nadie las escucha y nadie las ayuda. No tienen los beneficios de las FARC porque no participaron en el proceso de paz. Muchas de ellas, incluso la firma, todavía estaban pagando una condena por haber hecho parte de la vida delincuencial de las FARC. Hoy sus comandantes no van a la cárcel, sus comandantes no van a la cárcel, no pagan por los delitos que cometieron porque se sometieron al proceso de paz. Pero estas mujeres no alcanzaron, entonces no tienen los beneficios de los guerrilleros que sí delinquieron hasta el último día y se acogieron al proceso de paz con el gobierno. Son objetivo militar de las FARC, lo dicen ellas, desde el propio instante en el que desertaron o se desmovilizaron o terminaron capturadas y tuvieron que contarles a las autoridades la verdad de lo que les había sucedido. A estas mujeres nadie las mira, nadie se conduele de ellas. Y yo pregunto, ¿los beneficios de la paz tienen que ser solo para Timochenko y para toda su gente? ¿No es importante que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos mire a estas mujeres, mire a sus familias, les ayude, les dé una oportunidad, les dé tal vez un capital? Pero ¿no es esa entonces la paz? Es que estas son las otras víctimas de las FARC. Estas son las otras víctimas de la guerra. Unas víctimas que estuvieron incubándose allí dentro del grupo guerrillero. Los testimonios son desgarradores. Una de estas mujeres contaba que fue llevada a la fuerza a los 11 años a la guerrilla, que se la llevaron a Pastor Alape, que la subieron a un camión con un montón de niños y que lo único que sentía era miedo. A los 15 días, dice esta mujer, la empezaron a abusar los comandantes y lo hacían entre varios. Y cuando decidió contar y denunciar a estos comandantes en la Asamblea General de la Guerrillerada, se burlaron de ella y la pusieron al final a bailar con su victimario. El testimonio es realmente escalofriante, o como aquel testimonio de una de estas mujeres que hoy a sus 42 años no puede tener hijos, pero es que le practicaron 2 abortos a la fuerza en las FARC. Y en uno de ellos, en el último, terminaron introduciéndole una varilla porque el feto no salía. Yo sé que es cruda esta historia, es terrible, no puede volverse a repetir. Y creo que tenemos que mirar estos casos no para acabar con el proceso de paz, no, sino para que a ellas también las miren, para exigir que alguien mire a esas otras víctimas de las FARC, que son las mujeres, a esas otras víctimas de los paramilitares, que son las mujeres, a esas otras víctimas de las fuerzas del Estado, que son las mujeres abusadas por los hombres,
el abuso sexual utilizado como un arma de guerra, como una forma de esclavizar, como una forma de someter a las mujeres a los designios de estos comandantes que claramente fueron comandantes delincuentes, asesinos, secuestradores, extorsionadores, de todas esas fuerzas que les he mencionado. Hoy, en nombre de estas mujeres, pido que las personas que claramente hacen parte del feminismo, pues que se pronuncien, porque estas mujeres son víctimas y están solas. En nombre de estas mujeres, pido que el Estado las ayude. En nombre de estas mujeres, pido que sus historias no se queden solamente en los medios de comunicación. Pido que estas historias sirvan para tomar conciencia, para que no se vuelvan a repetir, porque ellas hoy están pasando por la peor parte. Nadie les pone atención y tuvieron que comerse durante años en silencio sus historias, su dolor, su tristeza. Una de ellas hablaba hoy de la Corte Penal Internacional. Las FARC no han reconocido que tenían una decisión sistemática de generar abortos dentro de sus filas. Tampoco han reconocido que muchos de sus comandantes eran personas muy similares o con conductas muy similares a las que tanto hemos criticado, como de Garavito o como en el caso de Rafael Uribe Noguera. Muchos de los comandantes eran unos violadores empedernidos que se aprovechaban de las niñas que llegaban a las filas guerrilleras, porque eran reclutadas, porque eran engañadas o porque sencillamente la pobreza y la falta de oportunidad las llevaba hasta las filas de estos grupos armados. A alguien, por favor, a alguien que le importe estas mujeres. Vicky Dávila Digital, suscríbete en el botón rojo.